Hola, somos María Gómez Pérez y Alicia Ignacio Muñoz, fisioterapeutas de alma suelo pélvico, y en este vídeo vamos a tratar algo importante para nosotras en el suelo pélvico, como es la gestión de presiones. Como Pilar Gudiel dijo en un vídeo anterior, estuvo ya haciendo referencia a la musculatura del suelo pélvico. Esa musculatura es la que tapiza la parte inferior de nuestra pelvis. Es como un diafragma muscular tendinoso que sostiene las vísceras intrapélvicas y por ello una de las funciones que tiene es la de sostén de esas vísceras. Una de las lesiones que vemos en del suelo pélvico, cuando el suelo pélvico es incompetente, es que nuestras vísceras, que son vejiga, útero con vagina y recto, ¿vale?, están posicionadas desde la parte anterior a la parte posterior. Sucede que al no tener fuerza para sostener esas vísceras, se prolapsan, es decir, se caen por la gravedad, el efecto de la gravedad, descienden a través de la mujer, el canal de la vagina. La vagina es como un tubo virtual, en realidad la vagina debe estar cerrada, pero ante la presión o la debilidad del tono, ¿no?, presión de una de las vísceras o presión superior, la debilidad del tono, pues evidentemente los órganos van a caer por la vagina y van a ser prolapsados al exterior. Los prolapsos, si es la vejiga la que cae hacia la vagina, sería cistocele. El útero, que es la parte que está aquí arriba, más alta de la vagina, en la vagina, desciende, sería histerocele. Y el recto, si desciende, se cae hacia la vagina, rectocele. Estos órganos pueden descender por debilidad misma del suelo pélvico o por otras estructuras adyacentes que hacen que se debilite ese suelo pélvico y que esos órganos se vean empujados hacia abajo. por lo tanto tenemos que tener en cuenta una serie de estructuras que para nosotras le llamamos como si fuese nuestra caja, porque tenemos que mirar que el suelo pélvico forma parte de los integrantes de una caja, que él sería la parte de abajo, suelo pélvico, la parte anterior sería la musculatura abdominal, concretamente el músculo transverso del abdomen, la parte posterior sería la musculatura lumbar, concretamente la más pequeña y postural, que son los multífidos, y por último la parte superior, el diafragma, que es muy importante, como habíamos dicho en vídeo anterior, que la respiración influye en toda esa gestión de las presiones. Pues ahora esta gestión de las presiones nos gustaría explicaroslas con esta maqueta que hemos querido interpretar con el globo, esa presión interna que tenemos a nivel abdominal e intrapélvica. Lo que acaba de explicar María, la pared anterior, que sería el abdomen, sería esta parte de aquí más anterior. Arriba tendríamos el diafragma, a nivel posterior la musculatura lumbar y a nivel inferior tendríamos nuestro suelo pélvico. Por lo tanto, necesitamos que todos estos integrantes de nuestra caja sean competentes para que la gestión interna de las presiones sea correcta. Esa gestión de presiones tiene que ser siempre la misma. Si alguno de esos integrantes está mal, esa presión será positiva y generará finalmente un problema y una debilidad, principalmente en el suelo pélvico, que suele ser la musculatura más olvidada y la que no tenemos tanta conciencia perineal. Por lo tanto, si el diafragma a la hora de respirar crea una presión hacia abajo y mi suelo pélvico no es competente, la resultante va a ir hacia el perineo anterior, dando lugar, por ejemplo, a una incontinencia urinaria. De forma natural, cuando existe esa gestión de presión, la resultante va a ir siempre a la pared posterior, que sería el sacro y el coxis, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que todos estos integrantes de nuestra caja trabajen en sinergia para conseguir que el suelo pélvico, por lo tanto que es el más débil, mantenga esa presión, ¿vale? La respiración. Hemos hablado en un vídeo anterior que la respiración era una parte muy importante en el suelo pélvico y en la postura. Vamos a intentar representaros aquí cómo funciona la respiración. Vale. Me voy a poner yo como modelo, ¿vale? Entonces vamos a explicaros a nivel abdominal el movimiento costal, qué pasa en el abdomen y qué sucedería en el suelo pélvico, que es lo que hemos intentado explicar con el globo. En una respiración normal, nosotros al tomar aire
nuestros pulmones bajan y si no tengo buen activado mi abdomen, ¿qué pasaría? Saldría todo y esta resultante de presiones iría a nuestro periné anterior en vez de ir al periné posterior, que es el que sostiene realmente. Por lo tanto, de forma normal pero bien, sería tomar aire y cuando suelto, ese músculo transverso es el que se activa para mantener esa presión a nivel interna. Además, lo ideal sería que nuestra musculatura postural, sobre todo a nivel posterior y por lo tanto lumbar, esté activada y para ello necesitamos una autoelongación. Por lo tanto, dos de los integrantes fundamentales en este mantenimiento de la caja sería ese transverso, las lumbares y por lo tanto, por sinergia, el suelo pélvico se va a contraer. Entonces, si yo tomo aire y suelto, mi transverso se activa y además tengo esa autoelongación de crecimiento, ya estamos haciendo que el suelo pélvico sea competente, sea fuerte y evitemos una patología, ya sea un prolapso, sea una incontinencia, etc. Una de las alteraciones que puede haber que puede causar lesión a nivel del suelo pélvico es alteración en una de esas partes de la caja. Por ejemplo, la caja que hemos dicho antes. Por ejemplo, puede suceder a nivel abdominal que tengamos una hernia inguinal, porque tengamos déficit de esa competencia, una diástasis abdominal, pues aunque tengamos esa lesión a nivel abdominal, todo eso va a repercutir, tal como hemos explicado, a nivel del suelo pélvico. A nivel posterior, a nivel de la musculatura lumbar, puede influir la misma morfología de la columna, es decir, teniendo una simple escoliosis con una rotación, va a cambiar esa gestión de presión, una cifosis a nivel dorsal va a cambiar esa gestión de presión y otras más alteraciones. A nivel de arriba del techo, a nivel superior, tenemos el diafragma. El diafragma es verdad que es un músculo que tiene muchísima movilidad, que lo usamos muchísimo porque es un músculo respiratorio, pero es verdad que también tiene una conexión muy importante con el sistema emocional. Hay veces que con el estrés simplemente el diafragma se queda bloqueado. Al estar bloqueado ya tenemos un impacto directo en esta gestión de presión. Y suelo pélvico, como hemos dicho antes, bueno, pues si tenemos una debilidad de ese tono, por ejemplo, pues también está alterando toda la presión interna en la caja. Uno de los esfuerzos que hacemos diariamente, tenemos mucha frecuencia, por ejemplo, el defecar, influye directamente en el suelo pélvico. Creemos que bueno, el tema de la defecación y el vómito, por ejemplo, son los grandes enemigos de nuestro suelo pélvico. Por eso es importante que adquiramos una postura correcta a la hora de defecar. Vais a ver en la imagen que en la posición de defecar tenemos que estar sentados, pero no es una sentación recta de 90 grados, estamos ligeramente inclinados y súper importante que tengamos las rodillas más elevadas de la cadera para el ángulo del recto, que tengamos realmente un paso. A la hora de salir las heces, siempre hacemos un empuje en apnea. Lo normal es que hagamos un empuje en apnea o incluso el estreñimiento que hagamos un extra de fuerza. Bien, pues todo eso es lesivo, porque como ya hemos explicado por la gestión de presión, no tenemos un buen equilibrio en toda la parte interna, ¿no? Estamos haciendo un doble esfuerzo para expulsar las heces y en realidad, si nos imaginamos el globo que hemos hecho antes, todo ese empuje lo que va a hacer es aumentar la presión y obstaculizar ese paso, esa salida de las heces. Entonces la posición correcta es hacer esa elongación que ya hemos dicho antes, sentada, con esa posición de caderas bien alta y a la hora de pujar no hacer una apnea, simplemente soltar el aire activando bien ese transverso y vamos a ayudar a que las heces salgan solas, relajando el esfínter. Por lo tanto, el control postural es muy importante para que la dirección de todas esas presiones sea la correcta y por lo tanto todos los integrantes de nuestra caja trabajen correctamente. Vamos a enseñaros ahora una serie de imágenes en el que vais a ver la posición que está mal, que es como normalmente lo solemos hacer nosotros, y cómo deberíamos trabajar, en el que siempre tenemos que tener en cuenta que la autoelongación y ese transverso, el hecho de simplemente ya autoelongarnos, ya el transverso se está activando, entonces si yo tengo esa autoelongación y el transverso activo, puedo hacer todo cualquier esfuerzo. Hecho. Por ejemplo, coger un peso de algo del suelo, normalmente lo solemos hacer
encurvando la espalda, lo ideal sería autoelongar y flexionar correctamente las rodillas. Por ejemplo, cuando también cogemos una carga del suelo, pero nos agachamos a cogerla. Hay veces que nos agachamos, pero también encorvamos esa espalda. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo una elongación y flexionando las rodillas hasta alcanzar ese peso y subirlo con fuerza. Primero, activando bien ese transverso con elongación, exhalando y subiendo el peso con ayuda de las piernas. Otra postura que hacemos bastante es el hecho de la fregona. Nos solemos dejar caer sobre ella y lo ideal sería crear dos fuerzas contrarias, en el que yo autoelongo y crezco y por otro creo ese empuje hacia abajo para escurrirla. Por ejemplo, cuando estamos doblando o estamos haciendo algo sobre una mesa, aquí también lo anexo un poquito a estas mamás que cambian, o estos papás, ¿no?, que están cambiando el pañal. ¿Cuántos cambios de pañal al día? Pues cuando estamos haciendo una labor, un trabajo sobre una mesa, es importante no doblar la espalda en la que no tenemos activo nuestro transverso, sino aplicar esa autoelongación, inclinarnos con nuestra pelvis y trabajar directamente en el plano en el que queremos colocar. Esto también lo podemos extrapolar a simplemente el echar ropa a la lavadora, que solemos tirarla y en realidad ahí venimos muy cargada y lo ideal sería igual, flexiono, autoelongo y ya mi transverso está activado. Fregar los platos, lavarnos las manos, todos esos gestos cuando nos ponemos normalmente, todas esas superficies no están a nuestra altura, con lo cual nos tenemos que inclinar un poquito anterior. Hay veces que no nos damos cuenta cuando estamos, por ejemplo, fregando platos o lavando algo y estamos siempre encorvados, dejados caer sin ninguna buena activación del transverso. Ahí simplemente el respirar, mantener esa posición ya nos está lesionando. Con lo cual, ¿qué deberíamos hacer? Aprovechar nuestras piernas, flexionarlas un poco y elongar. Según la distancia donde tenga ese fregadero, ese lavabo, lo que yo vaya a hacer, voy a flexionar más o voy a flexionar menos y me voy a inclinar. Pero siempre voy a estar con esa autoelongación y siendo consciente de esa activación del transverso para poder proteger nuestro suelo pélvico. Y por último, una postura, si sois mamás, cogéis o simplemente coger una carga de una compra, el hecho de cómo lo cogemos. Normalmente al cogerlo nos dejamos caer hacia atrás, en el que estamos dejando toda la presión hacia el perineo anterior, que no es su función, sino que tiene que ir hacia posterior, y mantenemos ahí. Sin embargo, deberíamos estar creciendo, manteniendo la carga aquí, pero mi transverso está activado para que esa gestión, como estamos diciendo continuamente, sea la correcta. Pues con todas estas posturas y con esta gestión de presión queremos daros a conocer cómo influyen tantos movimientos en nuestro suelo pélvico, ese gran desconocido, y que poco a poco nos gustaría que contaseis con él, que sabéis que está ahí, que sabéis que es débil si no lo tratamos bien y que ante cualquier disfunción o cualquier problema, que estamos por aquí para ayudaros. Muchas gracias y espero en otro próximo vídeo.